Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 está prácticamente en el mismo precio que cerró ayer, 0,08% arriba en este momento. Sube el Dow Jones un 0,49%, lo cual supone un nuevo máximo histórico. Bien, el Dow Jones se había quedado un poco atrás del SP 500 y está recuperando ahora en este último tramo alcista. Y el Nasdaq se queda un poquito clavado también en la misma zona de ayer y un poquito lejos de los máximos. El DAX sube un 0,22%, también está cerca de los máximos, pero también le ha costado un poco más en esta última recuperación. En el caso de Bitcoin, mejora ligeramente en el día. Íbamos peor, hemos estado tocando un mínimo de 64.565. Parece que mejora, aunque sigue siendo una caída del 0,31%. No es suficiente como para cambiar nada de lo que llevamos diciendo estas últimas semanas, así que bueno, pues seguimos en esa misma situación, aunque por lo menos no muestra más debilidad de lo normal, sino más o menos en torno a lo que está haciendo el mercado. MicroStrategy, repitiendo, esta mañana ya hemos comentado que se le han puesto un poco difíciles las cosas para seguir comprando grandes cantidades de Bitcoin, porque hasta que no suba el precio, seguramente las STRC, que es de donde saca la gran parte del dinero para comprar Bitcoin, pues no va a poder emitir más STRC y no va a poder comprar grandes cantidades de Bitcoin de momento. Así que tendrá que seguir esperando, como todos los demás, a que el precio de Bitcoin suba. El petróleo lo tenemos en 79,94. En algunos momentos del día de hoy ha estado rebotando bastante, casi llega hasta los 83, pero sigue manteniéndose por esa zona de los 80. Un precio bastante razonable para lo que venía siendo el precio en los últimos años, desde el año 2022, un poquito por encima de los 60 que estaba antes de todo el conflicto, que eso fueron precios muy bajos dentro del rango de estos últimos años, los mínimos de hecho. Esa zona de 60 fue la zona mínima de estos últimos años, como podéis ver. No ha estado en 60 si hablamos de la época de 2025-2020, sí, 2025, tanto a mediados de año como a finales de año, no había estado tan bajo en $60 desde el año 2021. O sea que ha estado relativamente bajo durante el año pasado, ha tenido esta subida por el tema de la guerra y vuelve un poco a la zona más o menos media en la que ha estado cotizando todos estos últimos años. El oro sube un 0,55% en este momento, como veis, rebotando, pero ha roto la línea de tendencia alcista, ha tenido una corrección importante, está en zona de resistencia y lo lógico sería que desde ahí volviese a caer poco a poco. Y la plata algo parecido, en este caso no ha roto esta línea importante que tenemos ahí dibujada, pero ya ha hecho una zona de techo importante y la verdad es que pinta correctivo para el medio largo plazo. Lo mismo el platino, que cae un 1,37% en el día de hoy. En este caso sí ha roto esa línea de tendencia, ha hecho un pullback y está empezando a retroceder. Y también pues la pinta técnica del medio largo plazo pues es hacia abajo. El euro contra el dólar baja en el día de hoy un 0,13% después del último repunte que ha tenido desde la zona de los 1,15. Está casi en 1,16. Y bueno, lo normal sería que continuase otra vez hacia la zona de 1,15 en los próximos días. Dólar australiano también ha tenido ese rebote hacia la línea clavicular de este hombro, cabeza, hombro que tiene aquí dibujado y lo lógico también sería que fuese hacia abajo este gráfico. Dólar estadounidense contra dólar canadiense continúa con la subida. Ya veis que aquí prácticamente ha ido en línea recta, no ha tenido muchos altibajos, solamente un día un poco torcido el día 28 del mes pasado, pero lo demás ha sido todo alcista para el dólar estadounidense contra el dólar canadiense. Euro contra la libra rebota nuevamente en el soporte, pero yo creo que ya cada vez los máximos son más bajos, los mínimos caen en el mismo nivel. No creo que se vaya para arriba, no creo que vaya a superar la resistencia que tiene en 0,8726, más bien creo que va a perder el soporte, pero le está costando mucho, está en una zona de movimiento lateral, pero en cuanto rompa esa zona, pues seguramente irá hacia abajo. La libra contra el yen sigue haciendo una cuña, de momento no ha roto, seguimos esperando, está ahí en el medio, o sea que puede ir para arriba o puede ir para abajo, pero hasta que no rompa en uno de los dos extremos no habrá un movimiento más fuerte. Yo creo que el movimiento debería ser hacia abajo, pero ya lo veremos. Y la libra contra el dólar también hacia abajo, igual que el euro contra el dólar, y gráficos bastante similares últimamente.
van un poquito al unísono y hasta que no se rompa este par del euro contra la libra, rompiendo a la baja esa zona de los 0,8615, 0,8610, pues no veremos un desmarque de la libra contra el dólar y el euro contra el dólar. Seguirán siendo gráficos muy parecidos, solo cambiarán en cuanto se rompa ese par que estamos siguiendo también aquí con atención para ver cuándo se rompe a la baja. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!